Si lo que estoy compartiendo lo ven, por favor. Muy bien. Sí se ve, doctora. Ujú, ujú, ujú. Está como Sí, pantalla, doctora, se ve. ¿no? Ujú, ujú. A ver, voy a dejar de compartir y después vuelvo a compartir, ¿ya? Ujú. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya se ve la imagen completa, ¿verdad? ¿Pueden ver algo ustedes? Sí, Sí, doctora. doctora, sí, ¿eh? Sí, ¿no es cierto? Dice trastorno del equilibrio ácido-base, ¿verdad? Habiliten su cámara. ¿Ya ingresó Dana? Buenas Sí. noches, doctora. Le encargo la lista para los que han ingresado, por favor. Eh, Ayúdenle a su compañera, por favor, jóvenes y señoritas, cambien su perfil, ¿ya? Primero su grupo de práctica, seguido de su apellido paterno, materno y sus nombres. Al final su nombre, por favor. Paula, Erika, a ver quiénes más me aparecen. Ángel, Pamela. ¿De qué grupo son ustedes? Y primero su apellido, seguido de su apellido paterno, materno y sus nombres, por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar, ya hemos visto soluciones tampones, hemos visto equilibrio ácido-base, ahora vamos a hablar de los 4 trastornos ácido-base principales o los primarios, ¿ya? Hay trastornos mixtos, que es una combinación de esos trastornos primarios, pero eso ya ustedes lo van a estudiar cuando estén ya ejerciendo su profesión, ya sea o haciendo la residencia de medicina de terapia intensiva, emergencia, qué sé yo, ya es más complejo, no sé, o pueden ser médicos internistas que trabajen también haciendo emergencias, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ver y hacerlo lo más claro que se pueda el trastorno del equilibrio ácido-base primario y pasamos clases virtuales, pero la base que nos quede de esto, como van a estudiar para el examen, voy a hacer el repaso en pizarra. Ya vamos a hacerlo en pizarra también. Muy bien. Entonces, cuando el pH se ve afectado, cuando es el pH que se ve afectado, cuando hay un aumento en la concentración de hidrogeniones, el pH de la sangre disminuye. Entonces, esa disminución de pH, solamente si tomamos en cuenta el pH, le decimos acidemia. Si la concentración de hidrogeniones disminuye, entonces automáticamente aumenta la concentración de oxidrilo, por lo tanto, si disminuye la concentración de hidrogeniones, quiere decir que el pH se incrementa a más del valor de referencia del pH de la sangre. Ya ese estado se conoce como alcalemia. Ahora, si además de ver el pH, vemos los otros componentes, como por ejemplo el bicarbonato, que es el componente metabólico, y si este tiene un desbalance, o sea, está por debajo de sus valores de referencia, entonces será, y el pH está bajo, será una acidosis de tipo metabólica. Por el contrario, si el pH está aumentado o el bicarbonato está aumentado, ya, como es una base,
La base está aumentada en relación a los ácidos, el pH aumenta y también el bicarbonato está aumentado. Entonces, en ese caso se dice alcalosis metabólica. Entonces, esos son los dos procesos metabólicos primarios. Los procesos metabólicos, los procesos o trastorno ácido-base respiratorio, ya no vemos solo el pH, sino vemos cuál es el otro componente aparte del bicarbonato que tomamos en cuenta. ¿El dióxido de carbono? Dióxido de carbono. ¿No? Entonces el dióxido de carbono lo tomamos como si fuera un ácido volátil, sin ser ácido porque deriva del ácido carbónico, ¿verdad? Y la base es ¿quién es la base? Acabo de hablar. ¿El ¿Quién es la base? bicarbonato? El bicarbonato. Muy bien. Entonces, cuando el dióxido de carbono se eleva en sangre, se eleva en nuestro organismo, hay mayor probabilidad que se hunda el agua y se forme ácido carbónico, ¿verdad? Entonces está aumentando los ácidos. Por lo tanto, un aumento de dióxido de carbono aumenta ácido carbónico, aumentará hidrogeniones. ¿Qué sucede con el pH? Disminuye. Disminuye. Entonces, una disminución del pH y un aumento del dióxido de carbono es un trastorno primario. ¿Qué será eso? Acidosis, ¿qué? Respiratorio. Respiratorio. Ok. Un descenso del dióxido de carbono, ya sea porque se eliminó de forma exagerada, por ejemplo, que una persona se ponga ansiosa, ¿ya? Entonces hay una disminución del dióxido de carbono, por lo tanto, las bases van a estar aumentadas, ¿no es? El dióxido de carbono va a estar disminuido. Por lo tanto, ¿qué sucede con con el pH? Los hidrogeniones van a estar disminuidos, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede con el pH? Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, el trastorno será una al alcalosis respiratoria. Entonces, esos son los 4 trastornos primarios, ¿ya? Acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Esos son los 4 procesos primarios. Los hay mixtos, ¿ya? Ahora vamos a tomar en cuenta conceptos clave. En clínica, las alteraciones del equilibrio ácido-base están ligadas de manera estrecha ¿a qué relación? ¿Cuál es la relación? ¿Entre quién? Entre la Bicarbonato y dióxido. Entre el y el bicarbonato y el bicarbonato. dióxido. ¿El bicarbonato será la base o el ácido? La base. La base conjugada. ¿Y el dióxido de carbono será? El ácido. El ácido, ¿no? Porque deriva del ácido carbónico. Entonces, siempre está ligada en esto. ¿Cuánto es la relación? ¿Cuánto es la relación? 20 a 1. 20 a 1, ahí está bajito, ¿no? Entonces, esta relación bicarbonato-dióxido de carbono en la sangre es un índice fiel del estado del pH. Si la relación entre bicarbonato y dióxido de carbono, como bien lo dijeron ustedes, es 20 a favor del bicarbonato y 1 del dióxido de carbono, entonces el pH va a estar dentro del parámetro normal. Ahí en el medio, bien en el medio. Porque el intervalo de referencia en pH es de 7,35 a 7,45, ¿ya? Siempre aplicando a esta ecuación que ya se la mostré la anterior vez, ¿se acuerdan? La ecuación de Henderson-Hasselbalch que nos permite sacar el pH de la solución tampón extracelular más importante, como es el bicarbonato con el dióxido de carbono. Si quieren decirlo de otra manera, el bicarbonato de sodio con el ácido carbónico. Este es su representante. Entonces, este 6,1 es una constante, no cambia, ¿ya? Constante de esta relación. El logaritmo, más el logaritmo, en el denominador va en la base conjugada, en el denominador, en el numerador, perdón, en el, en, va el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, cuando decimos que la relación es 20 a 1,
No se olviden, se los dije en la pizarra, se lo escribí en la pizarra, que tenemos que tomar en cuenta la concentración de dióxido de carbono expresado. ¿En qué unidades? ¿En milímetros de mercurio para ver la relación o en el equivalente litro igual que el bicarbonato? Les expliqué en pizarra, les dije en la gasometría, como es un gas, nos mide la gasometría en milímetros de mercurio kilopascal, pero cuando queremos saber la concentración, tiene que ser en la misma unidad. Entonces tendrá que ser en mil equivalentes litros. Por favor, denme el valor de referencia del bicarbonato. 22. 22 a 28. 22 a 27 mil equivalentes litros, que ya 28 es casi el margen de, ya pasa el umbral, o sea, mayor a 28 es el umbral renal, ¿eh? Vamos a ponerlo un poquito más bajo, 27. Y la concentración, no la presión parcial de dióxido de carbono, concentración de dióxido de carbono, ¿cuánto es? También se los anoté. ¿Cuánto es? ¿Se olvidaron? ¿Nadie del curso? ¿Nadie se acuerda? ¿Mm? 1. De 1.15 a 1.35. El término medio, el que va a un intervalo, no se olviden. 1.2, ¿no? Cuando miren, si la relación es 20 a 1, es que este bicarbonato, ¿cuánto es? Pues no es 20, es 22, ¿no es? ¿Y cuánto tiene que ser? 22 es el límite inferior, 24 sería el límite intermedio. Si este es 24 y este intermedio es 1.2, la relación es 20 a 1, ¿ya? El 20 sobre 1 es 20, el logaritmo de 20 es 1.3. Entonces, 6.1 más 1.3, 7.4. Entonces, siempre que la relación entre el bicarbonato y el dióxido de carbono sea 20 a 1, el pH vuelve a su normalidad. No se olviden del parámetro, por favor. Y valores de referencia tienen que aprender. ¿Ya? Tienen que acordarse. ¿Ya? Otro punto clave. Las alteraciones de equilibrio ácido-base se dividen en dos grandes grupos, lo que les dije, ¿no? Las acidosis y las alcalosis. Estas a su vez se dividen en metabólicas y respiratorias. Entonces tenemos acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Aquí tiene que ver una variación en el dióxido de carbono y pH. Acidosis metabólica y alcalosis metabólica, aquí que varía el pH. ¿Y quién más varía? En lo que es procesos metabólicos, acabo de El decirles, bicarbonato. el bicarbonato. En la acidosis, el pH de la sangre está por debajo de ¿cuánto? Siempre del intervalo inferior, ¿ya? No puedo decir debajo de 7,45 porque sigo 7,45, entonces 7,4 es por debajo, entonces está dentro del rango, ¿no? Entonces, por debajo de 7,35 se considera una acidosis. Y si además el bicarbonato está alterado, entonces tengo que ver si es metabólico o si es respiratorio. Por encima de 7,45, por encima o por arriba de 7,45 es una alcalosis. Entonces, los trastornos de tipo respiratorio modifican al inicio el pH por cambios en la velocidad y profundidad de las respiraciones que alteran el contenido de dióxido de carbono. ¿Ya? Por ejemplo, lo que les decía, el ejemplo, la anterior clase, de la compresión de la caja torácica, donde no haya un buen intercambio gaseoso, entonces va a haber cambio en la velocidad y profundidad de las respiraciones y se va a alterar el dióxido de carbono. Si se aumenta, si se acumula, entonces nos va a llevar a una acidosis. Y si se elimina demasiado, por lo tanto disminuye, entonces a una alcalosis de tipo respiratorio.
En las formas metabólicas, el pH sanguíneo se modifica por la presencia de ¿qué? Ya sean de ácidos fijos, por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido láctico, o también puede ser los cuerpos cetónicos como el beta-hidroxibutirato, acetoacetato, que eso se da particularmente en la diabetes mal controlada, la formación de estos cuerpos cetónicos. O puede ser de ácido, o los ácidos fijos se denominan no volátiles. O puede ser también, esto es de ácido. Cuando hay un aumento de ácido, hay una disminución de las bases del bicarbonato. Ahora, cuando se aumenta las bases fijas, como el bicarbonato, disminuye automáticamente la concentración de hidrogeniones y el pH se eleva, ¿ya? Entonces, lo que se altera aquí, lo que tienen que entender que en los trastornos metabólicos hay una alteración del bicarbonato, ¿ya? Ahora, la determinación del pH, de la presión parcial de dióxido de carbono, del bicarbonato y de la presión parcial de oxígeno aporta datos importantes que se requieren con frecuencia en urgencia médica. Todo esto de aquí, todos estos datos de mi paciente, ¿a través de qué prueba lo puedo obtener? ¿Qué prueba solicito al laboratorio para que me dé estos datos de acá? Que dicen que estos datos me aportan datos importantísimos. ¿Qué prueba es? ¿Mm? ¿Nadie? Gasometría. ¿La Eso, gasometría? muy bien, la gasometría arterial. ¿Ya? Entonces aquí no se olviden, me está midiendo el dióxido de carbono expresado en presión. Oxígeno, presión. ¿Está bien? El bicarbonato no se mide directamente con el gasómetro, pero sí se saca a partir de estos datos, ¿ya? pH, presión parcial de dióxido de carbono, de oxígeno, y de ahí. También otro dato importantísimo es la saturación de oxígeno. Y dependiendo del trastorno, si es metabólico, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, que es una forma de una acidosis metabólica, es el anión gas, la brecha aniónica y el exceso de base también es importante, ¿ya? Así que esos datos ustedes sí o sí tienen que estudiar y buscar esa información que les estoy dando yo ahorita. ¿Qué es bueno, en su guía está. Y harto, varias preguntas que ustedes tienen que responder, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuántos son los trastornos ácido-base primario? A ver, ¿me dicen? 4. 4, ¿cuáles son? Acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Ya, vamos a repasar. En una acidosis respiratoria, ¿qué está alterado? El bicarbonato. No, respiratoria. El dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo estaría el pH? Disminuido. ¿Disminuido de cuánto? ¿Menor Debajo a? de 75. 7.35. Eso, muy bien. ¿Y el dióxido de carbono cómo estará? Elevado. Elevado, aumentado. ¿Aumentado arriba de cuánto? 7.45. Ese es el pH. Pero, ¿y el dióxido de carbono? Se mide en presión parcial en la gasometría. ¿Arriba de cuánto es? 1.3. Ajá, eso es 1.16. la concentración, eso es la concentración, eso es la concentración. No, presión. A ver, mire. Aquí, cuando yo digo la relación 20:1, por favor. Uy, no quiero volver. Aquí, cuando yo digo la relación 20:1, aquí, miren, dice concentración. Este corchete me indica concentración. Aquí yo le pongo en mi equivalente litro, de 1.15 a 1.35. Por favor, ¿ya? Pero en la gasometría no me mide en mi equivalente litro. ¿En qué me mide? Es un gasómetro. Milímetros de mercurio. Eso, ¿cuánto es el valor?
Entonces, primer punto, tengo que aprender el valor de la gasometría arterial, los valores de referencia. Sí o sí se lo tienen que aprender. ¿De cuánto a cuánto va? De 35 a 45 Eso. ¿Qué unidades? milímetros de mercurio. Muy bien, eso. Ya entonces, pH por debajo de 7,35 y la presión parcial de dióxido de carbono tiene que ser mayor a 45 milímetros de mercurio. Vamos por la alcalosis. La alcalosis respiratoria, el paciente está en este caso hiperventilando, elimina más dióxido de carbono, queda muy poquito en el organismo, por lo tanto el dióxido de carbono disminuye, ¿ya? Disminuye. ¿Por debajo de cuánto? Por debajo de 35 milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Y el pH? Mayor a 7,35. No, 7,45. Es mayor a 7,45. Vamos al trastorno metabólico. En la acidosis metabólica, ¿qué está bajo? El bicarbonato. El bicarbonato. ¿Por debajo de cuánto? Por debajo de 22 miliequivalentes sobre litro. Muy bien. ¿Y el pH? Puede ser que el bicarbonato esté bajo porque hay muchos ácidos fijos. O puede ser porque hay problema en el riñón y se eliminó el bicarbonato que debería ser reabsorbido. Entonces, ¿qué está aumentado? Los hidrogeniones. Si los hidrogeniones aumentan, ¿qué sucede con el pH? Se vuelve más ácido. Más ácido. Entonces, ¿por debajo de cuánto estará el pH? De 7,35. Eso. Muy bien. pH menor a 7,35, bicarbonato menor a 22 equivalentes litros. Acidosis metabólica. ¿Y en la alcalosis metabólica? Ahorita vamos a ver la causa de cada uno y son varias las causas. En la alcalosis metabólica, ¿qué está El aumentado? bicarbonato va a estar aumentado. Ya arriba de, 26 miliequivalentes sobre litro. aumentele un poquito más, 27. Veinte- ¿Ya? Es que Ya, en perfecto. varios, 27 equivalentes litros. ¿Y el pH? Va a Arriba de estar 7,45. Eso, arriba de 7,45. Muy bien, ya lo tienen claro. Después ya vamos a ver las causas y la compensación. Por lo menos eso ya está claro. ¿Ok? Ya, entonces, debe haber un equilibrio entre el bicarbonato y el dióxido de carbono. Cuando la relación entre bicarbonato y dióxido de carbono es 20:1, el pH estará en los intervalos de referencia. Pero no se olviden que hay que expresarlo para que nos demos cuenta, expresarlo en la misma unidad, ya para que no nos olvidemos. Entonces, miren, aquí están el desbalance entre la base y el ácido hace de que se produzcan los trastornos ácido-base. Y dijimos que eran de dos tipos y después cada uno tiene dos formas, las primarias, ¿no? Las acidosis y las alcalosis. Acidosis cuando por alguna causa se disminuye el pH de la sangre porque aumentó los hidrogenios. Y alcalosis porque por algún motivo hay una disminución de los hidrogeniones, por lo tanto el pH está aumentado. Ahora tenemos que fijarnos si es una acidosis de tipo metabólica o respiratoria. En la metabólica, miren, los dos están, ¿no? El pH está bajo, esta es concentración de hidrogeniones, no pH. Aumento de concentración de hidrogeniones, el pH está disminuido. pH está bajo y este también, el bicarbonato está bajo. En el proceso respiratorio, en la acidosis, el pH está bajo y la presión parcial de dióxido de carbono está inverso, ¿ya? Aumentado. En las alcalosis de dos tipos también, metabólica y respiratoria. En la alcalosis metabólica
hay aumento de bicarbonato. Entonces, automáticamente hay disminución de hidrogeniones, por lo tanto, el pH está aumentado en el mismo sentido. En la alcalosis respiratoria hay menor concentración de dióxido de carbono, menos probabilidades de que forme ácido carbónico y que haya hidrogeniones. Por lo tanto, el pH a menor concentración de hidrogeniones, el pH aumenta por encima de 7,45. Esto voy a cambiar un poquito mejor sobre, a ver, después, para que no haya confusión con el umbral renal, vamos a bajarle un poquitito, ¿ya? Porque la mayoría de los textos lo tienen entre 22 a 27. ¿Ya? Y el umbral renal para el bicarbonato es 28 más, ¿ya? Chicos, tengo 10 minutos, avanzo, hay que esperar unos minutos para que vuelva a poder ingresar, ¿ya? Entonces, sí o sí, un laboratorio importantísimo en un trastorno ácido-base, que a veces a los pacientes hay que hacerle en urgencia cierto tiempo, porque puede cambiar y modificarse. Entonces hay que hacerle muchas veces en 24 horas, a veces hay que hacerle gasometría. Si bien no van a hacer cada hora, pero hay que hacerle una gasometría relativamente para ver la evolución del paciente y el grado de compensación. Porque la clínica me orienta al trastorno y el laboratorio me puede ayudar para ver si el trastorno ha sido compensado, no ha sido compensado o está descompensado o está en proceso de compensación, ¿ya? Entonces, aquí le he puesto lo básico, no se olviden que necesitamos también el anión gap y el exceso de base. ¿Ok? Entre los parámetros que hay que medir en la gasometría, entonces pH entre 7,35 a 7,45. Presión parcial de oxígeno entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Presión parcial de dióxido de carbono entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Esto aquí en Santa Cruz, ¿no? Porque cambia. Cuando hay más altura, entonces cambia, esto baja. Saturación de oxígeno. Este se mide con el pulsioxímetro, se llama, ¿no? Para medir la saturación, 95 a 100%, y el bicarbonato 22 a 27 mil equivalentes litros. Esto lo voy a modificar. Entonces ya sabe que debe haber un equilibrio entre el dióxido de carbono, que viene del ácido carbónico, y el bicarbonato, que viene del bicarbonato de sodio. ¿Cuánto es la relación? Miren, por ejemplo, esta imagen ha sido modificada porque ustedes lo van a encontrar en el internet, que aquí no cuenta, ¿no? La cantidad, y acá miren, 5, 9, tampoco está, creo. 9, 12, 15 nomás, ¿no? Creo que tengo otra, esta también la tengo que cambiar, porque ¿cuánto es? 20 a 1, ¿no? Tiene que ser ahí. Creo que tengo otra imagen, vamos, la voy a cambiar, ¿ya? Entre 20 a 1. Entonces, cuando la relación es 20 a 1, hay un equilibrio en el pH. Y ese va a estar en el intervalo de referencia, que es de 7,35 a 7,45. Por debajo, hasta 7, está en una acidosis y hay que ver el componente si es metabólico respiratorio. Por encima de 7,45, alcalosis. Ya, miren, valores, aquí no hemos llegado siquiera a la unidad, pero valores por encima de 8, ya el paciente no está ya con nosotros, ¿no? Como les digo, está charlando con San Pedro, ¿no? Y por debajo de 7 ya también. ¿Ok? Entonces aquí hay enfermedad en este intervalo, aquí hay enfermedad en este intervalo. Entonces no se olviden que la relación es 20 a 1. Y aquí lo que les he ido haciendo repetir, ¿no? Vamos a ver los trastornos, el valor del pH, la concentración de hidrogeniones, la presión parcial de dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato.
Si se dan cuenta, inclusive está hasta con colores. ¿Ok? Mire, cuando el hidrogenión aumenta, ¿sí? 45, mayor a 45 nano equivalente por litro o nanomol por litro, el pH es 7.35, ¿no? Por debajo de 7.35, miren, el trastorno por debajo me dice que es una acidosis. Y miro los otros componentes, ¿ya? Los otros componentes, ¿ok? Cuando aquí, ¿ya? Cuando el dióxido de carbono es el que está aumentado, entonces será una acidosis, pH bajo, presión parcial de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio. Miren, guíense en la flecha, va en sentido inverso. El compensador, ¿cuál es el compensador? ¿Qué estará haciendo? Ya avanzamos, compensación nosotros. La función de cada órgano, avanzamos. Si este es el trastorno primario, ¿qué tiene que hacer el que compensa? ¿Qué tiene que hacer los riñones? ¿Mm? ¿Hacia dónde va la flecha? Atiendan, por favor. ¿Mm? Se Tiene que aumentar. reabsorbe bicarbonato 3. Sí, la mayor cantidad de bicarbonato para equilibrar, ¿ya? Para equilibrar. Entonces el trastorno va en el mismo sentido. Si este no se mueve, por ejemplo, que esté en 25 y no se mueve, el proceso ni siquiera está en proceso de compensación, sino el trastorno no está ni siquiera en proceso de compensación, está descompensado. En proceso de compensación, cuando el trastorno va en el sentido y el pH ya se dice que ha sido compensado independientemente de estos valores, cuando el pH vuelve a su normalidad, ¿ya? Esto tienen que analizarlo bien ustedes cuando lo estudien, lo que les estoy explicando. En una alcalosis respiratoria, miren, el hidrogenión está menor a 35, por lo tanto el pH está más elevado. ¿Ya? Entonces, una alcalosis, el pH está aumentado. Si es respiratorio, ¿qué está disminuido? Si es respiratorio el trastorno. La presión parcial de dióxido de carbono, por debajo de 35. Entonces, en este proceso el paciente está hipoventilando, ¿no? No, perdón, está hiperventilando, porque está eliminando más dióxido de carbono y entonces queda en menor cantidad en el organismo. ¿Qué harán los riñones después de horas? ¿Qué hacen? Para mantener la relación 20:1, ¿qué hacen? Eliminar Elimina bicarbonato. bicarbonato. Elimina bicarbonato para que vaya en el mismo sentido del trastorno, ¿ya? El otro es el compensador. Ahora, en una acidosis metabólica, miren, la flecha más gruesa me está mostrando el trastorno, ¿ya? La flecha más gruesita. Entonces, en una acidosis metabólica hay aumento en la concentración de hidrogeniones, por lo tanto el pH disminuye. Entonces, puede ser que estos hidrogeniones sean de ácido fijo. Entonces, si aumentaron los ácidos, automáticamente la base, ¿qué pasa con la base? ¿Mm? ¿Qué pasa con la base? Disminuye. Disminuye. Miren, esta con esta va en el mismo sentido. Mírenlo eso. Y el compensador, ¿qué harán los pulmones para tratar de compensar? ¿Qué hace en ese momento? Disminuye el dióxido de carbono. El Aumenta la paciente ventilación, ¿no ve? Aumenta la ventilación, entonces hiperventila el paciente, elimina dióxido de carbono, por lo tanto disminuye en el interior, va en el sentido. En una alcalosis metabólica hay disminución de hidrogeniones, puede ser que esté aumentada la base, ¿sí? Entonces está aumentada la base, hidrogeniones en menor cantidad, por lo tanto el pH se aumenta. Entonces se aumenta el pH
Y el bicarbonato aumenta, alcalosis metabólica. Aquí igual hay que modificar esta. Y aquí lo mismo, miren. De una u otra forma para que se les quede analizando también. En una acidosis de tipo metabólica, ¿por qué digo misma dirección pH y bicarbonato? Fíjense, ¿sí? ¿No es? Entonces, los hidrogeniados están aumentados, por lo tanto el pH disminuido. Entonces, si hay mucho ácido, el bicarbonato va a estar disminuido. ¿Qué hace? ¿Quién compensa? ¿Quién compensa? El trastorno El primario dióxido de carbono. el dióxido de carbono, ¿no? Aquí el paciente hiperventila, elimina dióxido de carbono y por lo tanto queda bajo. Miren, el mismo sentido. Entonces la compensa, nada. Solo estamos viendo datos. Dudas. Pero ya es un resumen. ¿Nadie? ¿La entienden la diapositiva? ¿Les queda claro? Sí, doctora. Dígame. No, no está todo claro, Sí, doctora. dígame. Perdón, no se escuchó. Le decía que está todo claro, doctora, ¿Vuelvo a hasta preguntar? ahorita. Ah, ok. Ya ver. Aquí se puede ver, ¿no? Que en una acidosis de tipo metabólica, miren, el pH está por debajo de 7,35 y el bicarbonato está por debajo. ¿Cuál es el intervalo menor de referencia? Menor de 22, ¿no? Mil equivalentes litros, pH menor a 7,35. Va en el mismo sentido. Y el que compensa, ¿quién es el que compensa? Si el trastorno es metabólico, ¿quién compensa? El dióxido de carbono. Los pulmones, ¿no? Los pulmones tienen que hiperventilar, eliminar dióxido de carbono a través de la expiración y va en el mismo sentido del trastorno. ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los pulmones le dije, no, actúan más rápido. Y en horas ya está trabajando. ¿Ok? Entonces, la clínica nos orienta al diagnóstico y el laboratorio nos dice el grado de compensación. ¿Ya? Entonces, la clínica nos dice si es una acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, y el laboratorio, o sea, la gasometría, me dice el grado de compensación. No se van a olvidar eso, ¿ya? En una acidosis, esta es metabólica, veamos entonces aquí, el trastorno metabólico. En un trastorno metabólico, cuando el bicarbonato, por alguna causa, ¿ya? Se incrementa, por ejemplo, que el paciente tenga unos vómitos, unos vómitos coercivos que vomite toda la parte del estómago, todo el ácido del estómago. Entonces, va a haber una disminución de ácido, por lo tanto el bicarbonato va a quedarse aumentado en relación al ácido, ¿ok? Entonces, si hay demasiado bicarbonato, hay menos ácido. Si hay menos hidrogeniones, el pH aumenta. Ya, miren, van en el mismo sentido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pulmón para compensar? ¿Qué hace? ¿Aumenta o disminuye la velocidad y la profundidad de la respiración? Disminuye. Disminuye. Disminuye, por lo tanto el dióxido de carbono se incrementa para ir en el mismo sentido del trastorno.
también, entonces está hipoventilando. Y aquí esta compensación es rápida. En un trastorno respiratorio, ya dijimos que por algún motivo el dióxido de carbono se incrementa en el interior. Póngale que hay una compresión de la caja torácica, problema circulatorio o una enfermedad obstructiva crónica que haga que el dióxido de carbono no se elimine correctamente. Entonces se aumenta, por lo tanto, más dióxido de carbono, más probabilidades de formar ácido carbónico, más probabilidades de haber aumento en hidrogeniones. Por lo tanto, el pH disminuye. Fíjense que va en sentido contrario esto, ¿ya? Miren acá, era el mismo sentido, aquí en sentido contrario, para que usted se acuerde cuando al momento de estudiar, ¿ya? pH disminuido por debajo de 7.35, presión parcial de dióxido de carbono, ¿por encima de cuánto? Luana, ¿por encima de cuánto? La presión parcial de dióxido de carbono. Por encima de 45 ¿Ya? Muy bien. En unidades, milipares. eso. Milímetro de. Mercurio. Muy bien. Entonces, tarda el riñón en compensar porque no actúa rápido. Puede tardar días inclusive, pero va a reaccionar. ¿Qué tiene que hacer el riñón? Eran 3 funciones así importantes del riñón. ¿Se acuerda? En este caso, miren, ¿qué está aumentando? La concentración del bicarbonato. ¿Cómo lo hace? Reabsorbiendo más bicarbonato o eliminando hidrogeniones o una orina ácida o formando amoníaco. ¿Se acuerdan? Entonces, pero en la compensación el bicarbonato tiene que estar aumentando en el sentido del trastorno. Porque si este está abajo, si este fuera la flecha a la inversa, el trastorno es mixto. ¿Se entendió, no? Entonces estamos hablando de trastornos primarios, para no confundir, ¿ya? Aprendan bien, por lo menos los primarios ya se van a complicar cuando ya sean profesionales, ¿ok? Muy bien. Ya. Esa es una acidosis de tipo respiratorio. En una alcalosis respiratoria, si digo alcalosis, el pH está aumentado o disminuido. Aumentado. Aumentado. La presión parcial de dióxido de carbono está disminuida. Aquí en el momento, si es respiratoria, el paciente está hipo o hiperventilando. Aquí, Hiper. hiperventilando, ¿no? Por eso está eliminando dióxido de carbono y queda abajo en el interior. ¿Ya? Entonces, dióxido de carbono disminuido, pH aumentado. ¿Quién compensa? Los riñones. Los riñones. ¿Qué hacen los riñones? ¿Excretan? Muy bien, Rosángela. ¿Excretan qué? Bicarbonato. 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 Muy bien, para que vaya en el sentido del trastorno. ¿Ok? Como les digo, es lento, más lento. ¿De qué no hemos hablado aquí? También que pueden actuar y puede coadyuvar al pulmón, al riñón, pero no son compensadores. Y lo hemos estudiado aparte. Y hemos recalcado. Tienen tarea inclusive. ¿De quién? ¿De quién no estamos hablando? Que también amortiguan los cambios bruscos de pH. La hemoglobina. Ya, pero faltan varios. A ver, Rosángela. ¿Los tampones? Eso, si digo amortiguan los cambios, los tampones o los amortiguadores. Pero ¿son compensadores? ¿Compensan? No, no compensa. Le dije, ¿no? Su acción es
rápida, transitoria, por un tiempito determinado, y se pueden romper o no se pueden romper. Lo hemos visto en práctica. Sí, ¿Se puede? sí, ¿Mm? Sí, se puede sí, romper. se pueden ¿Eh? romper. La amortiguación. Muy bien. Dudas que tengan en esta diapositiva. ¿Dudas? A ver, Ábalos. ¿Dudas? No hay dudas. Laura Jimena. ¿Dudas? No. Andy. ¿Dudas? Mariana. ¿Dudas? No hay. ¿Qué tal que les tomaron examencito ahorita, no? ¿Lo responden? ¿Responden o no? Bueno, ya vamos a creer que no existen dudas, ¿ya? Sigamos. Entonces, aquí tal vez un poquito, ¿no? Ver 27. Ay, tengo que rehacer harta diapositiva. Muy bien. Entonces, una muestra, ¿cuál es nuestra muestra? ¿Qué prueba nos dijimos que nos servía para hacer la Gasometría valoración? arterial. Gasometría arterial. Entonces, ¿qué tenemos que ver primero? El pH. Si está por debajo de 7.35, decimos que es una, Acidosis. y si está por encima de 7.45, Alcalosis. alcalosis. Ya. ¿Qué más me fijo? Aparte del pH. ¿Qué me fijo? Si es metabólica o respiratoria. Ya, pero ¿en qué me fijo? ¿En qué componente? Bicarbonato y dióxido de Presión. carbono. Eso, bicarbonato y dióxido de carbono. Si el pH está menor a 7.35 y el bicarbonato está por debajo de 22 mil equivalentes litros, el trastorno es, ¿qué será? ¿Qué se llama? Pónganle nombre y apellido. Acidosis Bien, metabólica. eso. ¿Cuál es la compensación? ¿Cuál es la compensación? Miren, toda la diapositiva repite, estoy repitiendo lo mismo. ¿Cuál es la compensación? Respiratoria. Respiratoria. Entonces, tiene que ir en el mismo sentido del trastorno, ¿no? Aquí tiene que hiperventilar para eliminar dióxido de carbono y que quede menor a 35 milímetros de mercurio. Entonces, este está bajo, este también está bajo. Los tres están bajos, ¿no es? Aquí este está bajo, este está bajo y este está bajo. Miremoslos acá. Bajo, bajo, bajo. ¿Está bien? Otra, en la gasometría medimos el pH no menor a 7.35, la presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45, entonces decimos que es una acidosis de tipo respiratorio. Ojo chicos, aquí estamos viendo para poder memorizar esta parte, pero no se quedan ahí, porque nuevamente vuelvo a recalcar, la gasometría no es para ver qué tipo de trastorno es. No. ¿Para qué la gasometría? Para determinar el grado de compensación. ¿Quién me dice el tipo de trastorno ácido base? ¿Qué me orienta? A ver, ya lo dije. Ábalos, ¿qué me orienta? La gasometría va a ser para ver el grado de compensación. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a ayudar en el diagnóstico? ¿Qué dato? A ver, ¿quién le ayuda? A Jean, ¿cómo se pronuncia? Jean.
Ya. ¿Puede ¿Mm? repetir cuál es la indicación? Es que está un poco mal mi señal. ¿Cuál era la pregunta? La gasometría no me indica el diagnóstico. No es que yo con la gasometría voy a diagnosticar el trastorno ácido básico. La gasometría me va a ayudar a ver el grado de compensación que me orienta a hacer un diagnóstico, a decir, esto se trata de una acidosis de tipo metabólica o se trata de una acidosis respiratoria. ¿Qué? A ver, Camila Suárez. ¿El pH? No, si el pH está en la gasometría. Claro, El todo bicarbonato ayuda, y el pero dióxido de carbono. la relación está bien, pero eso sigue siendo laboratorio. Yo no me baso en el laboratorio para hacer un diagnóstico. No nos podemos basar en los... Eso, la clínica. La clínica orienta el diagnóstico. ¿Y la gasometría? ¿A qué orienta? Claro que ayuda a la clínica, pero ayuda. ¿Pero a qué orienta? A saber la compensación. Eso, el grado de compensación. Eso que les quede claro, por favor. ¿Ya? La clínica orienta hacia el diagnóstico. Obviamente que la gasometría coadyuva al diagnóstico. Eso no hay duda. Pero no puedo pretender que con una gasometría, solo con la gasometría, yo voy a hacer el diagnóstico. ¿Quedó claro? La clínica orienta al diagnóstico, la gasometría orienta al grado de compensación para ver si ha sido compensado, si el proceso es descompensado, no compensado. Está en proceso de compensación o ha sido compensado. Esas tres etapas, ¿ya? Esto ya lo vimos en esta y en esta diapositiva. Entonces la van a analizar. Y aquí está bien, dato por dato, ¿ok? Aquí le ponen menor a 27, ¿ya? Menor a 27. ¿Quién se anima a mejorar esta diapositiva? Bueno, esta. Esta es el dato, eso yo lo hago. Esta de acá poniéndole 5 más aquí. Sí o sí tiene que haber 20. ¿Ya? La tengo, no sé dónde está. De acá es ponerle 27. Esta no. Esta está bien todo. Aquí sería cambiar 27, 27. Eso nada más, creo. Estas dos. A ver quién se anima. Voluntario. No hay voluntario. Bueno, Doctora, para solo el hay que siguiente grupo. colocarle 20 pelotitas en la diapositiva, la Es que primera. tienen que armarlo, ¿no? O sea, ya está la plantilla, pero ustedes tienen que armar. Ajá. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién habló? Yo, doctora, solo son esas dos diapositivas que hay que acomodar. No sé quién está hablando, su señal está mala. ¿Quién? A ver, levante la mano para que la ubique. Levante la mano. No me parece. Aya Cárdenas, Caballero, Beatriz. Sí, doctora, le preguntaba si eran solo esas dos diapositivas para acomodar. Es esta. Aquí hay que ponerle 20 bolitas, ¿no? Para que se den cuenta de que... Y tal vez aquí 5 más, ¿no? Para que sean 20, para que se den cuenta que la relación es 20-1, ¿no? Hasta con imagen. Y aquí tal vez pueden ponerle que el bicarbonato viene del bicarbonato de sodio, porque esta es la base, el bicarbonato de sodio es la sal, ¿no? Este es el dióxido, el ácido carbónico y el dióxido de carbono representa el ácido carbónico. Y acá sería ponerle 27, esta no, y esta de acá, 27 y 27.
Son 3. ¿Se anima? 1, 2 y 3. Sí, doctora. Ya, perfecto. Después le paso y usted la hace, no se olvide el cambio. Tal cual lo demás está bien. Solamente esto mayor a 27, mayor a 27. Nada más. ¿Ya? Lo demás todo queda como está. Ok, Ya, doctora. ya muy bien. Eso queda. Beatriz, entonces. Em, bueno, entonces, 4 trastornos primarios: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Entonces, la acidosis metabólica, ¿a qué se debe? O cómo podemos definirla. Es un trastorno ácido-base donde hay una disminución en la concentración de ¿qué? Entonces, la acidosis metabólica es un trastorno ácido-base donde se encuentra o donde existe una disminución ¿de quién? Del bicarbonato. ¿De qué líquido extracelular estamos hablando aquí? ¿Cuál es el que interconecta con todo? ¿Qué tejido nos interconecta con todo? Forma especializada de tejido conectivo. ¿A qué estoy La hablando? sangre. De la sangre. Entonces existe una disminución en la concentración de bicarbonato. Entonces, en otras palabras, hay un descenso primario del bicarbonato en el plasma. ¿Por qué causa? Ya puede ser por pérdida exagerada, porque se perdió algún problema en el riñón que no reabsorbió ni formó nuevo bicarbonato, se está eliminando, entonces quedaba. O se puede eliminar cuando, por ejemplo, en diarreas profusas, donde se pierda electrolito y se pierda bicarbonato también. Por aumento en la producción, retención o ingesta de ácido. Por ejemplo, paciente diabético mal controlado puede estar en una cetoacidosis diabética, que es una forma de acidosis metabólica. No es lo mismo porque en una acidosis metabólica puede verse afectado otros tipos de ácido fijo. En cambio, en la cetoacidosis metabólica que es producida o cetoacidosis diabética en el momento de los cuerpos cetónicos, beta hidroxibutirato, acetoacetato. ¿Ok? Pero es una forma de acidosis metabólica, la cetoacidosis diabética. Entonces puede ser por aumento en la producción, retención e ingesta de ácido. Y la reducción en la concentración de bicarbonato resulta en una disminución ¿de qué? Del pH en sangre. ¿Por qué? Porque ¿qué está aumentado? Los hidrogeniones. Y si los hidrogeniones están aumentados, ¿qué sucede con el pH? Baja. Disminuye. Entonces hay disminución del bicarbonato, disminución del pH. ¿Ok? Cuando está así disminuido el bicarbonato y disminuido el pH no toda, y la presión parcial de dióxido de carbono está dentro de su parámetro, el proceso no ha sido compensado, está descompensado, ¿ya? Luego vemos que al tiempito, puede ser a la hora, 2 horas, el pulmón empieza ¿a qué? Para compensar este trastorno. ¿Qué hará? El pulmón y el riñón actúan en los procesos metabólicos. El pulmón hiperventilará, eliminará dióxido de carbono para que quede más bajo y vaya en el sentido del trastorno, tratando de mantener nuevamente la relación 20:1. Si lo consigue, el pH vuelve a su normalidad y se dice que el trastorno ha sido compensado independientemente los datos que tenga el bicarbonato y el dióxido de carbono. Eso lo voy a volver a explicar en pizarra. Vamos a hacer ejemplo en las 2 pizarras que tenemos, ¿ya? Y con eso tal vez le va a quedar claro. Pero ustedes que aprenden porque aprenden. Así que para la siguiente semana ya me deben nada de decirme, no vamos a pasar, por favor. Nada. Así estén nevando, tenemos que repasar, ¿ya? Entonces, hacemos en pizarra para que veamos un proceso descompensado, en proceso de compensación y compensado. Y así con eso yo creo que ya nos queda. Entonces me deben el examen de
tampones, equilibrio ácido-base y trastorno del equilibrio ácido-base. Entonces, como en trastorno entra los otros dos, entonces tienen que estudiarlo bien. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora vamos a ver las causas. ¿Cuáles son las causas para que exista un descenso de bicarbonato? Y por ende del pH. Entonces, puede ser que la cantidad de ácido en el organismo pueda aumentar por la ingestión de ácido o alimentos que produzcan ácidos también. O una intoxicación alcohólica igual puede haber aumentos de ácido. ¿Ya? Entonces, por ingestión de ácido. La diabetes mellitus no controlada, mal controlada, ¿no? Que entra una cetoacidosis diabética el paciente. ¿Por la producción de qué? De cuerpos cetónicos o cetoácidos. ¿Cuáles son esos? Acetocetato, lo que les decía, beta-hidroxibutirato, que se puede acumular en el plasma. Entonces, una forma de acidosis metabólica, la cetoacidosis diabética, por aumento de estos cuerpos cetónicos. Otra causa, inanición prolongada y otras situaciones en las cuales también hay producción aumentada de cuerpos cetónicos, ¿no? Nuevamente, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Personas, por ejemplo, que estén ayunando 10 días, 11 días y así, ¿no? Que entren en una huelga de hambre, pero que realmente respeten la huelga de hambre, ¿no? No que le lleven pollito, qué sé yo, su merienda, sino que realmente solamente esté consumiendo agua, por ejemplo, ¿no? Ahí sí o sí, en una inanición prolongada, el organismo, como ya no tiene las reservas de hidrato de carbono, porque duran 24 horas, o 12 a 24 horas, entonces empieza a consumir las grasas. Y vía la cetogénesis, el hígado empieza a formar estos cuerpos cetónicos. O por las proteínas también, ¿ya? Ya van 3 causas, son 8. Durante el ejercicio físico extremo, ya una persona que no está acostumbrada a hacer actividad física, gaste toda su reserva y en el citoplasma celular cambie el medio aeróbico a un medio anaeróbico. Entonces, en vez de formarse piruvato, se forma ácido láctico lactato. Este ácido láctico va a sangre, y entonces estamos hablando de un aumento de ácido láctico grande, ¿no? Entonces, eso nos produce ácido láctico. Hay mayor ácido, menor bicarbonato. ¿Ok? Más ácido, pH menor. Más ácido, bicarbonato menor. ¿Ya? Menos. 4 causas. La quinta, diarrea profusa, pero ¿qué estamos perdiendo aquí? Diarrea, dice, ¿no? Diarrea profusa, rica en electrolitos, entre eso que se pierda más bicarbonato. Entonces, aquí es porque se está perdiendo bicarbonato. Por lo tanto, mayor hidrogeniones, pH menor. Por pérdida de bicarbonato, por un paciente que se le haga algún drenaje quirúrgico después de una cirugía intestinal y se pierda bicarbonato. Esto es más raro, pero puede darse también, estas de acá, ¿no? Insuficiencias renales en las cuales los mecanismos tubulares de secreción del ion hidrógeno no funcionan adecuadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de eliminarse hidrogeniones, se retienen y por lo tanto aumenta hidrogeniones, disminuye el pH. Entonces, no pueden los riñones excretar los ácidos. Y otra, que es más rarita, la pérdida renal de bicarbonato por un defecto en su absorción. O sea, que no se reabsorba, no se absorba, por lo tanto, hay disminución de bicarbonato. Entonces, fíjense que las causas pueden ser porque se aumenta el ácido o porque disminuye el bicarbonato, pero en todos los casos hay un descenso del bicarbonato. Y los hidrogeniones se aumentan, por lo tanto, el pH disminuye. Entonces, estamos hablando de que hay disminución del pH, disminución del bicarbonato, disminución del pH. Hasta aquí estamos hablando de un proceso descompensado, pero no hemos tocado el tema todavía del dióxido de carbono, solo del bicarbonato. Esas son las 8 causas. ¿Cómo será la compensación? El riñón, el aparato respiratorio actúa, pero también el riñón le ayuda, ¿ya?
Entonces, por parte del aparato respiratorio, la estimulación del centro respiratorio con aumento ¿de qué? De la ventilación pulmonar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si se aumenta la ventilación pulmonar, ¿cómo está el paciente? ¿Hiperventilando o hipoventilando? A ver, dígame. ¿Mm? ¿Mm? Hiperventilando. Hiperventilando. Hiper, ¿no? Por eso sale el dióxido de carbono, por lo tanto, la presión parcial de dióxido de carbono disminuye. Y disminuye, si disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, disminuye su concentración. Y por lo tanto, si va, mire, el bicarbonato está bajo, el pH está bajo. Entonces, ¿qué hace? Hiperventila para eliminar dióxido de carbono para que la concentración baje del dióxido de carbono. ¿Para qué? Para que el bicarbonato otra vez esté en relación al dióxido de carbono 20 a 1. Si se consigue esto independientemente de sus cifras, independientemente si se consigue llegar a la relación 20 a 1, se dice que el pH, ahí el pH vuelve a su normalidad, se dice que el trastorno ha sido compensado. Si el bicarbonato está bajo, el dióxido de carbono baja, pero todavía no alcanza que la relación sea 20 a 1, se dice que el proceso está el trastorno está en proceso de compensación. ¿Ya? Entonces, 3 etapas. Descompensado o no compensado, en proceso de compensación y compensado. Esas 3 etapas. ¿Qué hacen los riñones? Lo que sabe hacer, ¿no? Dijimos, reabsorbe bicarbonato. Entonces, el riñón, su mecanismo es que tiene que conservar lo más que puede el bicarbonato. Entonces, lo va a reabsorber del filtrado. ¿Qué más hace? Aumenta la eliminación de ácido. Entonces, excreta hidrogenión. ¿A través de qué? Hidrogenión uniendo a esto. Uniéndolo. ¿Para qué? Para que se elimine a estos tampones. O también uniendo el hidrogenión al amoníaco en forma de amonio cloruro de amonio. O también elimina otros ácidos como el láctico, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, etc. Eliminando. Entonces, eliminando una orina. Y bueno, y el riñón se genera en un aumento en la salida de protones, así como lastimosamente también se elimina potasio. Entonces, ¿por qué? Porque se intercambia por sodio. Para que el sodio ingrese, también se puede eliminar potasio. Entonces, en una acidosis metabólica puede haber hipopotasemia. Ya. Entonces, aquí miren esta gráfica o en esta diapositiva, me está indicando acá. Este es el componente, ¿no? El metabólico. Hay una disminución de bicarbonato por las 8 causas que dijimos. O por inanición prolongada, donde se aumenten los cuerpos cetónicos, un paciente diabético mal controlado, donde entra en cetoacidosis y aumento también de los cuerpos cetónicos, una ingesta excesiva de ácido, diarreas profusas donde se pierda bicarbonato, donde no se pueda eliminar hidrogeniones, o haya pérdidas del bicarbonato que no debería haber. O sea, cualquiera sea la causa, el bicarbonato está descendido. Por lo tanto, hay un aumento en hidrogeniones y el pH está disminuido. Miren que el trastorno va, miren, en el sentido. Este tiene aquí, así como está, si este está normal, está descompensado. Si este sigue bajo, empieza a bajar el dióxido de carbono paralelo al bicarbonato va en el mismo sentido, pero el pH no está en su normalidad, todavía está en proceso de compensación. Si este está abajo y este está abajo y el pH vuelve a su normalidad porque la relación es 20 a 1, entonces se dice que el proceso fue o el trastorno fue compensado. ¿Ya? Entonces la compensación respiratoria más o menos rápida. ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué se está viendo? Que se está eliminando dióxido de carbono. Miren, el compensador va en el sentido del trastorno. ¿Cómo se diagnostica? ¿Ya? ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos para nuestro diagnóstico? Siempre
siempre va a ser dependiendo la enfermedad o afección subyacente. No es lo mismo una diarrea profusa que una enfermedad renal. ¿Ya? Entonces, los signos y síntomas dependen de la enfermedad o causa. ¿De cuáles? De esas 8 que le he puesto. De esas 8 que son, ¿ya? Por diferentes motivos. Entonces, hay que irnos para ver los signos y síntomas dependiendo de la enfermedad o afección subyacente. Lo que esté provocando esa acidosis metabólica. Por ahí es un paciente diabético mal controlado, entonces una forma de acidosis metabólica y se denomina cetoacidosis diabética. Entonces hay que irnos a la causa. Este tipo de acidosis con frecuencia causa por sí sola una respiración rápida. ¿Por qué rápida? Porque la compensación es respiratoria y esa es más rápida, ¿no? Entonces tiene que hiperventilar el paciente. Aumentar, ¿ya? Entonces las respiraciones para eliminar el dióxido de carbono. El paciente también puede actuar confundido, muy cansado y en los casos graves los signos y los síntomas consisten en náusea, vómito, letargo y hipernea. ¿Qué es hipernea? ¿Quién me dice? ¿Mm? A ver. ¿Nadie? ¿Mm? Sería algo como exceso ¿Aumento de qué? del sueño. No, ¿aumento de qué? De la frecuencia De la frecuencia respiratoria. Es aumento, ¿no? En la profundidad y la frecuencia de la respiración. Así. ¿Ya? Muy bien. Es que no se olviden que tiene que eliminarse, ¿no es cierto? El dióxido de carbono para la compensación. ¿Ya? Entonces el paciente puede estar así letargado, sin ganas. Inclusive en una cetoacidosis diabética, donde la glicemia está muy exagerada, muy elevada y hay un aumento de mucho cuerpos cetónicos, el paciente puede entrar en coma, entonces hay que tener cuidado en eso, ¿ya? Generalmente la cetoacidosis, digo generalmente porque no en todos los pacientes es así, ¿no? Pero generalmente la cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes tipo 1. Y le digo generalmente porque también algún paciente diabético tipo 2 puede cursar con una cetoacidosis diabética. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces ya saben, no se olviden que los signos y síntomas dependen de la enfermedad subyacente, quiere decir de la enfermedad de base, lo que tenga, ¿ya? Bueno, en la acidosis metabólica grave puede llevar a shock o muerte, lo que les decía, ¿no? El signo más característico es la hipernea, viendo que la compensación, ¿no? Entonces respiraciones profundas y prolongadas inclusive a veces puede haber frecuencia normal, ¿ya? Que refleja un aumento compensador de la ventilación alveolar, esto en la grave, ¿ya? Ventilación alveolar y esta hipernea no se acompaña de sensación de disnea o falta de aire. Entonces, a veces se puede confundir y si no nos damos cuenta, entonces no podemos actuar adecuadamente. Bueno, entonces, tratamiento, vamos a darlo también en base a la causa subyacente. Entonces, hemos querido agarrar, aquí yo quise agarrar una cetoacidosis diabética, como les dije, es una complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 1 principalmente, pero puede darse en la diabetes tipo 2. Entonces, aquí miren, clarito, dice, en caso de un paciente diabético mal controlado que presente un tipo de acidosis metabólica, que es la cetoacidosis diabética, entonces, ¿cómo va a estar el paciente? Con disminución de su estado de conciencia, una respiración acelerada y profunda, resequedad en la boca y la piel, enrojecimiento de la cara, icción frecuente, sed que dura un día o más,
sed intensa. ¿Por qué? Porque está, la glicemia está elevadísima, entonces cambia la osmolaridad. Si aumenta la osmolaridad sanguínea, se activa el mecanismo de sed, la persona tiene sed, consume agua, orina más. ¿Ya? Hay aliento a fruta. ¿Por qué el aliento a fruta? ¿Quién me dice?